Hola, en este video vamos a empezar a trabajar en un proyecto bastante, digamos, largo, pero interesante en el que vamos a ver diferentes opciones para poder trabajar no solamente desde el punto de vista de desarrollo, sino también incluir un poquito de bases de datos y entender un poco de cómo funciona una arquitectura robusta, aunque lo vamos a aplicar a un ejemplo pequeño, quizá de una o dos tablas. Entonces vamos a iniciar con algo muy sencillo. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a iniciar simplemente con la solución. Esta solución va a ser una solución en blanco. Vamos a trabajar con .NET Framework 4.5.2, la cual está bien. Vamos a cambiar aquí la ubicación simplemente para que no vayamos a tener problemas de espacios. Entonces vamos a crear nuestro proyecto para el proyecto Developeros. Y le vamos a dar por nombre un proyecto completo. Bien, ahora que ya tenemos nuestro proyecto, vamos a añadir uno nuevo en el que vamos a incluir un proyecto de se me perdió. Bien, vamos a arrancar con un proyecto de base de datos de SQL Server. Simplemente por facilidad. No quiere decir que no se pueda hacer directamente en la base de datos, por ejemplo, con SQL Server Management Studio o algo así. Simplemente vamos a trabajarlo aquí por simplicidad. Muy bien. Entonces vamos a añadir una tabla muy sencilla. Y pensando en un tema que está de moda últimamente, que es el tema de las finanzas personales, pues vamos a crear un par de tablas que tienen que ver con esto. Una que va a ser como una categoría para armar un presupuesto y la otra es el presupuesto por sí mismo. Entonces la vamos a crear. Vamos a utilizar un estándar de nombres en mayúscula, como lo harían en muchas bases de datos. Efectivamente vamos a decir que hay un ID de categoría, que es la llave, y además vamos a decirle que es autonumérica. Listo. Y vamos a decir que tiene un nombre de categoría. Este va a ser nvarchar 50, está perfecto. No debe permitir nulos. Listo. Vamos a guardar. Vamos a agregar una nueva tabla. Esta vez va a ser la tabla de presupuesto. Esta tabla también va a tener un ID, que también va a ser una identidad, como la tabla anterior.
va a tener un ID de categoría, va a tener un valor. Podemos dejar este, por ejemplo, de tipo decimal. Que no debe ser nulo. Y podemos dejar una descripción por si se quiere añadir algún dato allí. Esto será todo lo que se va a trabajar. No vamos a crear absolutamente nada más en esta tabla. Lo siguiente será ejecutar esto en una base de datos. Bien, para poder hacer esto necesitamos construir o crear una base de datos previamente que esté vacía. Nos vamos a conectar acá. Vamos a crear una base de datos. Esta base de datos se va a llamar finanzas personales. En esa base de datos nos vamos a conectar y en esa base de datos vamos a construir nuestras tablas. Entonces para hacerlo vamos a publicar, vamos a elegir nuestro servidor. El nombre de la base de datos va a ser finanzas personales. Probar la conexión. Está correcto. Vamos a aceptar. El nombre del script de publicación lo vamos a dejar tal cual. Le vamos a dar publicar. Muy bien. En este caso tenemos que cambiar nuestro destino de plataforma. Vamos a ir acá a SQL Server 2014, que es el motor que tenemos actualmente. Vamos nuevamente a publicar. Muy bien. Ahí ya debería crear nuestra base de datos. Que faltó algo muy importante y es que presupuesto debe relacionarse con la tabla categoría. Aquí ya terminó, vamos a minimizar esto y vamos a añadir una clave externa. Entonces, la tabla será categoría. Para agregar esta llave foránea, pues simplemente agregamos aquí una llave externa y modificamos aquí los valores que están propuestos. Entonces la columna es ID categoría, referencia a la tabla, categoría y a la columna ID
categoría. Listo. De esta manera ya tenemos nuestra restricción. Podemos volver a publicar. Vamos a decir que sí, que publiqué. Listo. Ya tenemos nuestras tablas creadas allí. Podemos dar por finalizado el proyecto. ¿Por qué tener un proyecto de SQL? La única razón, o la más importante tal vez, es que podemos tener un control de todo lo que se hace en el proyecto en una misma solución de Visual Studio. Entonces esto nos va a permitir tener el control total y la visión total del proyecto. Bien, ¿qué sigue? Ahora sigue ya el producto como tal. Para este caso vamos a trabajar un producto que será una Web API. Esta Web API va a consumir los datos de esta base de datos que acabamos de construir y los expondrá en un servicio REST que luego será consumido por cualquier tipo de aplicación. En este caso va a ser consumido por una aplicación para la tienda de Windows y la vamos a hacer particularmente utilizando la técnica JavaScript. Así que bueno, vamos a arrancar y algunas maneras de hacerlo o la manera en la que a mí me gusta arrancar es de abajo hacia arriba. Así que lo más abajo que hay es la capa de datos. Así que vamos a arrancar con una biblioteca de clases que nos va a permitir o que nos va a hacer las veces de capa de datos. Esta capa de datos, pues lo especial que va a tener, casi que lo único, al menos por ahora, es que se va a encargar de hacer la comunicación con la base de datos utilizando Entity Framework. Entity Framework, como se sabe, es un ORM bastante interesante que nos va a permitir mapear en objetos nuestras tablas. Pues ya construimos nuestras tablas, ya las conocemos, pero en algunos casos no las vamos a conocer. Así que esta va a ser una manera muy sencilla de hacer una transición. Vamos a crear la conexión a la base de datos. El servidor es el servidor local, por eso utilizamos punto finanzas personales. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo de acuerdo al estándar de C# con Camel Case. Es muy importante este estándar, incluso sería ideal utilizarlo en inglés debido a que las diferentes validaciones que se utilizan a través de las herramientas de análisis de código incluso validan que haya una buena ortografía en inglés, buen spelling, y por lo tanto sería ideal utilizarlo en inglés. Sin embargo, pues para efectos de nuestra audiencia lo vamos a utilizar en español, pero es bueno que se tenga presente que por términos de buenas prácticas, lo ideal es que nuestras clases estén en inglés. Entity Framework 6 es el que vamos a utilizar en esta ocasión y vamos a ver aquí nuestras tablas, categoría y presupuesto. Esta opción de pluralizar es útil cuando las tablas están en inglés, en nuestro caso no es así. Finanzas personales model nos
certificamos que el nombre quede correcto y aquí esperamos a que se genere nuestro código. En este modelo que se va a generar vamos a tener únicamente nuestras tablas. Es importante que recordemos que Entity Framework también nos sirve para mapear vistas que también se verán como objetos, como clases, y también podemos mapear funciones y procedimientos almacenados que se van a ver como métodos. Esto es muy interesante cuando ya tenemos bases de datos muy robustas que actualmente manejan este tipo de utilidades. Así que no lo dejen, explórenlo, revísenlo cuando tengan la posibilidad. Bien, ahora que ya tenemos aquí nuestras tablas, un paso muy importante antes de hacer cualquier otra cosa es realizar los ajustes a los nombres que vienen acá. Estos nombres que están acá son tal cual como están en la base de datos, pero no cumplen con el estándar de C#, así que lo vamos a ajustar. Es muy importante realizar esto y también pensar que em, en términos de programación orientada a objetos, no es muy habitual que la propiedad de una clase tenga su nombre mismo, es decir, no es habitual que diga nombre categoría o ID categoría sabiendo que pertenece a la categoría. Esto es muy importante en el nombramiento de nuestras propiedades. En este caso, sí es útil porque hace referencia a una clase distinta. Listo. Vamos a verificar el nombre conjunto de entidades. Vamos a dejar que sea presupuestos, porque es un conjunto, van a estar varios. Y lo mismo vamos a hacer para la categoría. Listo. Vamos a validar que haya quedado correcto. Ya que se completó, guardamos. En este momento se está demorando porque está generando por primera vez la clase de contexto y está generando las clases correspondientes a cada uno de los objetos que estamos viendo allí. Mm, Vamos a intentarlo porque este error luce bastante críptico. Este tipo de cosas ocurren muy a menudo. Primero sale un error, pero luego podemos ver que se generaron las clases sin problema, que se generó la clase de contexto sin ningún problema también. Hasta aquí vamos sin ningún inconveniente, ya creamos nuestra base de datos en un paso anterior, ya creamos nuestra capa de datos. Ahora, teniendo en cuenta que estamos pensando en una arquitectura robusta, por ejemplo, una arquitectura de n capas, o por qué no pensar en una arquitectura triple D, Domain Driven Design, vamos a añadir una capa de dominio. Esto por sí solo supone un inconveniente. El inconveniente es que ya tenemos en nuestra capa de datos las clases
de dominio o las entidades que se generaron automáticamente. Si nosotros ya tenemos esas clases que se generaron automáticamente en la capa de datos, pues lo más eh, lógico sería utilizarlas en vez de crear otras para poder extraerlas de esta capa de datos. Sin embargo, pensando en esta arquitectura compleja que va a tener eh, un mayor nivel de desacoplamiento, pues vamos a sufrir porque no podemos dejar las clases en la misma capa que el dominio. En ese sentido, tenemos alternativas para lograr esto. Entonces la alternativa que tenemos y la que vamos a utilizar de hecho es agregar un elemento que se llama un context generator. Ese context va a ser el que nos va a permitir extraer las clases que se generan automáticamente del modelo del ORM a una capa distinta, en este caso a la capa de dominio. ¿Para qué nos es útil esto? Para que podamos utilizar las clases de dominio desde cualquier clase, desde cualquier capa, sin necesidad de acceder directamente a la capa de datos, sin conocer la capa de datos. En este sentido, pues ya tenemos aquí nuestros generadores de código, muy similares a los que están en la capa de datos. Aquí tenemos finanzas personales, model context, y aquí también. Y tenemos el model, y aquí también. En este sentido, lo que vamos a hacer es que del dominio vamos a eliminar el context, porque el context es el que permite hacer la conexión a la base de datos y esto lo vamos a dejar efectivamente en la capa de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle a nuestro generador de código que nuestro modelo está un nivel abajo de donde estamos en la capa de datos y se llama finanzas personales model.edmx. Finanzas personal model.mdx. EDMX. Perfecto. Ahora, en nuestro modelo tenemos que ajustar cosas. Lo primero es decir que ya no se genere este. Y lo siguiente es modificar el modelo para decirle que va a utilizar un namespace distinto. Ese namespace va a ser el del dominio. Entonces lo vamos a ajustar acá. Y adicionalmente vamos a modificar nuestro generador de código de context para que por aquí donde añade los diferentes usings, después de este por ejemplo, tenga un using al dominio. ¿Para qué añadir este using al dominio? Simplemente para que al generarse el código él encuentre las clases que se generaron en la otra capa. Si no lo hacemos va a generar un error al compilar y pues no va a ejecutarse nuestro proyecto. Ahora, si volvemos a nuestro modelo y volvemos a guardar, vuelve a intentar generar todo el código que se está trabajando y podemos ir a revisar y efectivamente aquí tenemos la clase categoría, la clase presupuesto y nuestro contexto. En nuestro contexto podemos ver que eh, agregó el using, pero fíjense que hay un error acá, dice que no lo encuentra. Esto es muy sencillo. En las referencias no tenemos el acceso al dominio. Aquí él dice que lo que debería pasar es que esto se debería eliminar, pero no es lo que vamos a hacer, sino que vamos a añadir la referencia a nuestro proyecto de dominio. Al hacerlo, este ya aparece por allí
Y aquí aparece nuestra clase categoría, nuestra clase presupuesto. Esto ya lo podemos cerrar. Si minimizamos todo, entonces ya tenemos nuestra base de datos, nuestra capa de datos, nuestra capa de dominio, al menos en las primeras etapas del desarrollo, como lo decía anteriormente, iniciando de abajo hacia arriba. Bien, lo siguiente será entonces empezar a pensar en que vamos a utilizar un patrón de diseño llamado repositorio genérico. Este patrón requiere que nosotros previamente sepamos cómo funciona para poderlo implementar. Pero básicamente lo que quiere es que tengamos unos contratos y que con base en esos contratos hagamos el trabajo sucio una única vez y lo demás se replique de manera automática para lo demás. En este sentido, vamos a agregar un nuevo proyecto, una nueva capa que nos va a servir para añadir nuestros contratos. En esos contratos, pues como su nombre lo indica, vamos a añadir principalmente contratos. Traducido, interfaces. Vamos a iniciar entonces con una interfaz que va a ser un repositorio genérico. Esta interfaz, como es genérica, pues va a tener una entidad, ¿cierto? Y lo que vamos a decir es qué vamos a poder hacer con esa entidad. Entonces básicamente lo que debemos poder hacer es obtener todos los elementos, obtener uno solo, eh, guardar uno nuevo, editarlo, eliminarlo, un CRUD básico. Y vamos a añadir una opción aparte para guardar cambios. Entonces en este sentido vamos a añadir nuestras diferentes firmas. Ejemplo, vamos a retornar una enumerable. Nos vamos a apoyar de las ayudas contextuales que nos ofrece Visual Studio y vamos a decir que vamos a obtener todos. Para este no necesitamos ningún tipo de filtro ni de opción adicional. La otra opción que tenemos es no solamente obtener uno, sino permitir que se utilice una expresión lambda para obtener cualquier cosa. Puede ser uno, puede ser varios, los que se necesiten. Para ese caso, recordemos que las expresiones lambda son muy útiles para hacer consultas muy fácilmente. Así que vamos a utilizar una para lo que necesitemos. Entonces vamos a utilizar una clase que se llama expression que vamos a encontrar dentro del InQ y una nueva clase que se llama func que está dentro del system y vamos a utilizar tentity y bool y vamos a decir que eso es un predicado, que en últimas un predicado es una expresión lambda, ¿cierto? Lo que estamos diciendo acá es que la entrada es un objeto de la entidad y la condición debe retornar algún booleano, un verdadero o un falso. Por eso nos sirve para hacer un filtro cualquiera. Otra opción va a ser la de agregar, editar y demás. Podemos no retornar nada,
o podemos retornar un valor verdadero o falso, indicando que la operación se hizo con éxito. En este caso, vamos a hacerlo con un booleano y vamos a decir agregar. Recibimos el objeto que se va a agregar. Lo mismo para editar y lo mismo para eliminar. Finalmente, vamos a hacer uno, este sí no va a retornar nada, que sea guardar. Este simplemente nos va a servir para confirmar los cambios que se hagan en cuanto a agregar, editar y eliminar. Lo siguiente será en esta capa de contratos agregar una nueva interfaz para las diferentes clases que necesitamos añadir. En nuestra capa de dominio tenemos dos. Una que se llama categoría, mejor en español, y repositorio categoría. Y tenemos otra que nos va a servir para el presupuesto. Para poder utilizar esto que necesitamos, simplemente añadir la referencia a nuestra capa de dominio. ¿Qué debemos hacer? Heredar nuestra interfaz. ¿Cuál? La de repositorio genérico. Y le vamos a decir que vamos a utilizar como entidad presupuesto. Añadimos el using correspondiente. Aquí podríamos eliminar todos estos que no son necesarios. Lo mismo aquí en categoría. Es muy útil hacer esta limpieza porque pues, finalmente son líneas de código que no estamos necesitando. Y aquí en este vamos a utilizar la clase categoría o la entidad categoría. Listo. Entonces ya tenemos nuestros contratos finalizados. Lo siguiente, para poder hacer nuestro patrón de repositorio genérico, será pasar a la capa de datos y añadir lo que es necesario. Vamos a crear algunas clases, pero lo vamos a hacer dentro de algunas carpetas o dentro de una, que va a ser esta. Esto simplemente por organización, para que no nos quede un reguero de clases por todas partes. Entonces vamos a crear una clase repositorio genérico. Esta clase va a ser la superclase de todos los repositorios y es donde vamos a procurar hacer todo lo que se necesite. Va a ser una clase abstracta que nos va a permitir que únicamente se utilice para lo que se debe. Como es genérica, pues vamos a decir que utiliza una entidad. Pero adicionalmente necesitamos dejar este repositorio tan genérico como para que podamos utilizar cualquier contexto. En este caso estamos con el contexto que nos conecta a finanzas personales, pero si tenemos una base de datos adicional que se conecte a otro tipo de base de datos, pues necesitamos un contexto que distinto, ya no finanzas personales, sino por ejemplo gastos del carro. Entonces, si tenemos una base de datos aparte, con un modelo aparte, con una conexión aparte, lo vamos a necesitar. Entonces, para eso vamos a utilizar otra clase genérica. ¿Qué vamos a decir acá? Primero que nada, que este señor hereda de nuestro repositorio genérico. Si miramos acá, él nos va a decir
una opción interesante y es que nos permite agregar la referencia automáticamente y añadir el using. Eso quiere decir que aquí va a aparecer una referencia a contratos. Importante e interesante porque nos ahorra un poco de tiempo en nuestros desarrollos. Entonces vamos a decir que esto es TheEntity. Pero además de eso, nosotros, pues aquí nos está generando un error porque no se han implementado los métodos. Pero además de esto, yo necesito poner ciertas restricciones. Entonces las restricciones van a ser las siguientes. Vamos a decir que el contexto va a heredar de database context que está en system.dataEntity. Además que va a ser un nuevo objeto. Y vamos a decir también que entity es una clase. Simplemente eso. ¿Esto para qué? Para que tengamos la certeza que de la entidad se pueden crear nuevos objetos. Y este de acá nos va a garantizar que hay una instancia de este objeto para poder trabajar. Implementamos nuestra interfaz. Ya en un momento vamos a pasar a cada una de estas porque antes necesitamos agregar las cosas que son necesarias para que nuestro repositorio genérico funcione al 100%. Lo primero es que vamos a generar una propiedad full que va a utilizar nuestro tContext, ¿cierto? Se va a llamar contexto. Y la propiedad también se va a llamar contexto. La diferencia es que este va a ser igual a un new tContext. Y por eso es importante poner esta restricción acá. Si yo no pongo esa restricción, esto de aquí, esta instrucción, no sería posible. Sin embargo, al hacerlo ya lo podemos ejecutar. ¿Esto para qué es? Para que siempre exista el objeto del contexto y solo lo tenga que ejecutar una vez. Bien, ahora vamos a utilizar ese contexto para hacer todo lo que necesitamos hacer. Agregar, editar, eliminar, guardar y demás. Voy a empezar por obtener todos, que es el más sencillo. Entonces voy a decir que retorne nuestro contexto.set entity. Lo que está diciendo es que dentro del contexto busque el set de objetos que corresponde a esta clase. Si lo encuentra va a funcionar normalmente y si no, lanzará una excepción. Por ahora no vamos a preocuparnos por corregir las excepciones o validar las excepciones acá, simplemente por facilidad del ejemplo, pero como es bien sabido debería manejarse la excepción, escribirse en el log o tener algún wrapper para manejar cualquier excepción a nivel global, pero no es temática de este video. Luego vamos a ir con obtener por. Entonces vamos nuevamente this.contexto.set de nuestra entidad punto where. Para poder utilizar este where necesitamos linQ y vamos a enviar nuestro predicado. Bien, como ustedes ya lo han usado anteriormente, el where utiliza una expresión lambda, la cual estamos recibiendo nosotros por parámetro y se la enviamos a ese where directamente. Vamos con otro fácil, agregar. Simplemente utilizamos el contexto, el set correspondiente y decimos add. Si se fijaron cuando estábamos escribiendo add, voy a volverlo a hacer, también hay un add range.
podríamos agregar muchos a la vez en caso de que se llegue a necesitar en algún momento. Ahora, este add simplemente agrega y listo. Si algo falla, simplemente lanza una excepción. Lo que vamos a hacer por ahora, que no es lo ideal, pero como lo digo es simplemente para efectos del ejercicio, vamos a omitir la excepción y si falla, retornamos falso. En caso de que no falle, retornamos verdadero. Eso será todo lo que haremos, al menos por ahora. Eliminar es muy similar, solo que en vez de agregar, voy a hacer un remove y de esa manera tendría todo. Editar sí cambia un poquito el asunto, pero básicamente me sirve el mismo concepto de try catch y digo this.contexto.entry y le digo cuál es mi entidad y le digo punto state y aquí le digo que el estado es modificado. Al hacer eso, cuando vaya a guardar los cambios, él va a enterarse qué pasó. Finalmente, el guardado y le digo que guarde los cambios en mi contexto. Esto es exactamente igual para todas mis entidades. Por esa razón es muy importante escribir el código la menor cantidad de veces posibles. Hay que conservar el principio de reutilización de código. Ahora, puede que en algún momento dado, para alguna entidad en especial, esto llegue a necesitar modificarse. Añadimos la palabra clave o palabra reservada virtual que nos va a permitir hacer una sobrescritura del método en caso de que sea requerido. Y con eso tendríamos todo lo necesario. Ahora, en nuestros repositorios es necesario agregar una clase para la categoría y otra clase para el presupuesto. Entonces, en el caso de la categoría, terminemos estos usings, vamos a decir que hereda de repositorio genérico y utiliza una clase de contexto. ¿Cómo se llama la clase de contexto? ¿Cuál es? Esta que vimos en algún momento y que está por acá. Finanzas personales, entities. Fíjense cómo hereda de database context, que es el que estamos utilizando, el que estamos requiriendo. Y vamos a decir que es de la entidad categoría. Entonces agregamos el using correspondiente y adicionalmente decimos que vamos a implementar la interfaz y repositorio categoría. Este es muy importante porque esta va a ser la clave que nos va a permitir relacionar los contratos específicos de cada entidad con nuestra implementación. Lo mismo va a pasar con el presupuesto. Vamos a decir acá public y que utilizamos un repositorio genérico, utilizamos nuestras entidades y nuestra clase presupuesto.
Asimismo implementamos la interfaz y repositorio presupuesto. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra capa de contratos y nuestra capa de datos modificada. Bien, vamos a añadir ahora una nueva capa muy importante que nos va a permitir manejar nuestras dependencias. Esta capa se va a llamar así, dependencias. En esas dependencias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una técnica que se llama inversión de responsabilidades, inversión de control, y vamos a utilizar inyección de dependencias. Vamos a hacer que él las inyecte a algún lado. Pero esta capa únicamente se va a encargar de definir un motor que se va a encargar de interpretar cuál objeto debe transferirse en vez de cierta interfaz. Me explico. Para hacer la inyección de dependencias necesitamos utilizar una interfaz como algo requerido, pero esa interfaz necesita una implementación a un objeto. Lo que vamos a hacer con la inyección de dependencias es que alguien más le diga a la clase que necesita la interfaz cuál es el objeto. Ahora, esto así en términos muy teóricos no es tan interesante. En términos prácticos tal vez lo sea mucho más. Así que vamos a verlo en práctica para entenderlo mejor. Bien, en esta clase, en esta capa, perdón, vamos a agregar una clase o vamos a modificar más bien esta para decir que esto es un contenedor. Ese contenedor va a ser una clase estática muy bien. Pero para poder hacer esa clase contenedor necesitamos de algo que nos ayude, que tenga el motor ya incorporado. Esto es algo que ya existe, que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer simplemente es administrar los paquetes NuGet para este proyecto. En este proyecto no hay nada. Lo que vamos a hacer es buscar aquí en la opción de examinar uno que se llama Ninject. En este Ninject vamos a utilizar este que tenemos acá, versión estable más reciente, 322, es decir que lo vamos a aceptar. Y lo que él hizo fue añadirnos por acá este package config y por aquí tenemos Ninject. Ninject va a ser el que va a ser nuestro motor de inversión de control. Ahora que ya tenemos eso, voy a pegar por acá este código y simplemente lo que tenemos es un kernel estándar que está en Ninject y esa propiedad read-only la vamos a ejecutar o la vamos a inicializar automáticamente y para eso necesitamos un constructor de una clase estática. También vamos a utilizar la clase assembly que es de reflection simplemente para que obtenga el assembly que se está ejecutando actualmente y el kernel se pueda cargar. Finalmente necesitamos un método estático. Ese método estático es el que nos va a retornar un objeto que ya ha sido resuelto. Entonces, en ese sentido, como es genérico, puede ser cualquier tipo de objeto, vamos a poner T. Y no le vamos a poner específicamente, por ejemplo, repositorio, porque puede que no sea solo para repositorios. Simplemente lo vamos a dejar como T. Este es nuestro método genérico. Y vamos a decir que retorne nuestro kernel.get y que ese get sea de nuestro objeto. Entonces, él se va a encargar de obtenerlo.
de mirar a ver cómo lo hace. Pero aquí no le hemos dicho, al menos no todavía, cómo hacer para que él pueda identificar cuáles son los objetos, cuál es el objeto que debe resolver. Él tiene aquí que lo va a obtener, pero no sabe cómo hacerlo. Para ello, vamos a añadir una nueva clase que vamos a llamar enlaces. Esta clase, vamos a quitar todo esto que no necesitamos. Vamos a decir que es un ninject, que hereda de un inject módulo. Y para poder esto necesitamos implementar un load. En este load lo que vamos a hacer ahora sí es decirle, bueno, este contrato lo implementa tal objeto y es el que lo va a retornar. Para eso, entonces necesitamos añadir referencias tanto a dominio, porque ahí están las clases, tanto a contratos, como a nuestra capa de datos. Entonces vamos a empezar. Vamos a decir this.bind. Entonces, ¿qué vamos a asociar? Un contrato. Entonces, el contrato va a ser repositorio de categoría. Y eso lo vamos a enlazar a repositorio categoría, que está en datos repositorios. Esto mismo lo hacemos nuevamente, pero ahora con el del presupuesto. Y si hubiese 20 o 30 o 50 más que necesiten generar sus enlaces, lo haríamos de esta misma manera. Lo interesante de esto es que yo no tengo que configurar en ninguna parte algo raro, sino que al utilizar este executing assembly, él va a encontrar que existe esta implementación del módulo y él mismo se va a encargar de eso. ¿Cómo lo hace? Es la magia que tiene nuestro paquete de Ninject. ¿Listo? Entonces, nuevamente tenemos nuestra capa de datos, extrajimos las clases en una capa de dominio, tenemos una capa de contratos y ahora tenemos una capa de dependencias. Ahora, ¿cómo utilizamos eso? Vamos a crear ahora una capa de negocio que dependiendo de la arquitectura podría llamarse negocio o podría llamarse servicios. Y servicios no solo pensando en web services o en servicios Windows o qué sé yo, sino servicios pensando en una capa que va a proveer servicios lógicos entre diferentes capas. Esta es una capa de servicios de dominio muy utilizada en triple D. Nosotros le vamos a poner negocio por facilidad de comprensión. En esta capa de negocio yo debo aplicar, valga la redundancia, mis reglas de negocio que sean necesarias. En mi clase voy a iniciar, por ejemplo, con el servicio o con la gestión más bien de categoría. Esto simplemente para que me sirva para hacer categorías, no más. Lo siguiente que voy a hacer es decirle acá que voy a tener un constructor para esta clase. Pero este constructor yo debería decirle un objeto concreto y demás, pero yo
puedo decir que necesito o que puedo utilizar una clase base que me va a decir cómo se van a comportar mis clases de gestión a nivel general. Entonces, lo que voy a añadir por acá es una clase gestión base que va a ser genérica. Este sí es de un repositorio y vamos a decir que el repositorio es un iRepositorio genérico. Y ese iRepositorio genérico, ¿en dónde está? En nuestros contratos. Y vamos a tener una entidad. Listo. Vamos a decir eso en nuestra clase genérica. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Que tenemos un constructor, que ese constructor va a recibir un repositorio, ¿cierto? Y que ese repositorio lo tiene que guardar en alguna parte. Bueno, este constructor puede ser protected si tenemos en cuenta que esta clase debe ser abstracta. Y en una clase abstracta pues nunca se va a generar desde afuera, sino únicamente desde las clases hijas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir que necesitamos un repositorio que haga este trabajo por nosotros. Este repositorio, pues, lo vamos a añadir acá y lo vamos a recibir como parámetro en el constructor. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Simplemente para poder volver a manejar nuestro CRUD desde la parte de la lógica de negocio, y si no fuera más que simplemente pasar a través de la capa de datos o de la dependencia que sea, pues simplemente podemos generar todas las clases en nuestra capa o en nuestra clase base. Entonces vamos a añadirlos. Vamos a utilizar el método obtener todos, que retorna una enumerable, ¿verdad? De este genérico de nuestra entidad. Simplemente decimos que retorne nuestro repositorio punto a obtener todos. Y fíjense cómo el repositorio es una... Dejemos esto aquí más abajo para que se vea fácilmente. Nuestro repositorio sabemos que es un repositorio genérico. ¿Cuál? No lo sabemos, pero todos los repositorios genéricos pueden obtener todos. Y así sucesivamente. Este de obtener por lo voy a dejar abstracto, porque sí es más interesante que en cada clase se implemente su propia o la propia lógica que se necesite para hacer. No todos requieren los mismos filtros, no todos tienen lo mismo, y sí es bueno que cada implementación concreta tenga su propia implementación. Lo demás sí es prácticamente lo mismo. Lo demás es eh, agregar. Listo. Tenemos editar.
tenemos eliminar y tenemos guardar. Este es void. Ahora, uno podría decir, pero ¿por qué volvemos a escribir lo mismo? Pues resulta que la teoría de la arquitectura dice que así los métodos se llamen igual, deben pasar a través de todas las capas, porque es la manera en la que un objeto debe navegar. Ahora, aquí porque no estamos haciendo absolutamente ninguna aplicación de ninguna lógica de negocio. Pero por ejemplo, yo podría validar que antes de guardar existieran unas ciertas condiciones para la entidad como tal y si no se cumplen, no voy hasta la capa de datos a intentar guardar. Y ese es el tipo de cosas que cambian entre la implementación que se hace en la capa de negocio versus la que se hace en la capa de datos. Entonces, ahora vamos a decir que este implementa o hereda, perdón, de gestión base y utiliza un repositorio. ¿Cuál? Y repositorio categoría. Y también utiliza la entidad categoría. Oh, oh. Aquí está. Listo. Entonces ya tenemos nuestra categoría. Él dice que hacen falta cosas por implementar, lo cual es cierto. Entonces vamos a empezar porque este de acá nos diga que debemos construir. Básicamente el constructor y hay que implementar este obtener por. Por ahora lo voy a dejar así porque pues las categorías no las vamos a filtrar mucho por ahora. Pero hay algo muy importante acá y es añadir un constructor vacío. ¿Para qué vamos a añadir este constructor vacío? Este constructor le vamos a decir, bueno, si no me envían el objeto con el que se quiere trabajar, yo lo voy a resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Con mi clase de dependencias que creamos anteriormente, que se llama contenedor. En esta clase contenedor vamos a añadir esa referencia, punto, resolver, y que resuelva qué, que resuelva nuestro repositorio de categoría. Ahora, esto también podríamos tenerlo vamos a revisar acá qué dice esto. Ah, hace falta algo muy importante. Listo. Entonces, esto que está aquí también podría dejarse de manera genérica acá. Esto aplica siempre y cuando ese sea el comportamiento que yo necesite. Entonces aquí yo puedo decir contenedor punto resolver y aquí le digo de repositorio.
y él se va a encargar de resolver eso. Ahora, en ese caso, mi método aquí cambiaría y lo hace aún más sencillo de trabajar. Entonces me va a decir que esto está redundante y demás. Incluso creo que esto lo podría quitar. Sí, muy bien. Esto hace que el código se vea mucho más limpio, mucho más sencillo, sin muchas cosas ni demás. Vamos a añadir una clase más acá que sea de la gestión de presupuesto. En esta gestión de presupuesto vamos a decir que implementa nuestra gestión base, que el repositorio es repositorio presupuesto. Entonces nuestro menú contextual nos ayuda, que la entidad es presupuesto. Entonces nos apoyamos y por lo tanto implementamos la clase abstracta en lo que se necesite. Fíjense cómo para este no nos solicitó este. Incluso aquí también podríamos dejarlo así. Todo se vuelve mucho más sencillo. Vamos a nuestra gestión de presupuesto y aquí sí lo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, obtener por necesitaría añadirse cosas. Por ahora, nuestro obtener por no va a ser precisamente el que vamos a trabajar. Después vamos a dedicarnos un poco a jugar con las expresiones lambda. Pero por ahora necesitamos simplemente tener aquí las posibilidades. Vamos a cerrar todo y vamos a continuar. Lo único que nos hace falta ahora es nuestra capa de presentación. Esa capa de presentación va a ser bien interesante porque vamos a añadir proyecto web cierto. En ese proyecto web va a ser una API. Entonces al hacerlo podemos elegir que vamos a trabajar. Vamos a utilizar una plantilla de web API. Podríamos iniciar con un proyecto vacío y después añadirle lo que queramos. Sí. Sin embargo, vamos a utilizar la web API simplemente por sencillez y por agilidad en el desarrollo. Vamos a utilizar esta plantilla. Tarda un poco en cargar porque son bastantes DLLs que se necesitan para que esto funcione, pero nos va a permitir avanzar rápidamente en nuestro desarrollo. Bien, ya que tenemos nuestra web API, vamos a recordar que estos simplemente son controladores. Entonces vamos a empezar por nuestro controlador de categoría. Vamos a añadir controlador de web API con acciones de lectura y escritura que nos rinda. No vamos a utilizar el de Entity Framework porque no nos vamos a conectar directamente. Entonces le vamos a decir categoría y él va a generar los diferentes verbos. Get, un get individual, un post para agregar, un put para editar y un delete. Con esto vamos a
poder hacer nuestro trabajo. Muy bien, en este sentido es más que necesario que nosotros podamos identificar claramente qué es lo que necesitamos. Básicamente, y en otras palabras, necesitamos utilizar la capa de negocio para que pueda conectarse a nuestra base de datos y de allí traigamos lo que se necesita. Ahora, lo curioso de esto es que nosotros podríamos conectarnos directamente o utilizar una segunda inyección de dependencias, es decir, que alguien le diga a nuestro controlador quién es la capa de negocio que se va a encargar de hacer su trabajo. Esto podría llegar a ser muy útil y, y realmente sería lo ideal porque desacoplamos la capa de presentación de la capa de negocio, como ya desacoplamos la capa de negocio de la capa de datos. Así que vamos a intentar hacer este desacoplamiento para que hagamos una implementación completa de inyección de dependencias en nuestra web API. Bien, para lograr esto, vamos nuevamente a utilizar nuestro administrador de NuGet. Vamos a buscar Ninject Web API. Lo vamos a buscar por acá y por aquí tenemos Ninject Web API. Entonces vamos a instalar este. Este es una implementación específica de Ninject para Web APIs. Y aquí ya tenemos. Adicionalmente necesitamos otro que se llama Ninject Web Host. Vamos a ver si está por acá. Ninject.webapi.webhost. No me siento seguro. No, este no es. Entonces busquémoslo directamente como web host. Web API, no. Fíjense que por aquí hay para MVC en sus diferentes versiones. A ver si de pronto, buscando lo más específico. Este es nuestro paquete Ninject que necesitamos. Vamos a instalarlo. Aceptar. Muy bien. Ahora, como ya lo sabemos, para poder utilizar eso necesitamos una interfaz que esté por allí. Resulta que nosotros no hicimos interfaces en nuestra capa de negocio, al menos no por ahora. Entonces vamos a ver una manera útil en la que podemos hacerlo. Por aquí tiene una opción para extraer interfaz. Nos dice en dónde lo queremos, nombre de la interfaz, el nombre del archivo. Él lo va a extraer directamente sobre el mismo o sobre la misma capa, ¿sí? Lo cual por ahora no es un inconveniente. Sin embargo, pues no debemos tener en la misma capa la interfaz, como ya lo hemos visto antes. Vamos a ver si él tiene alguna opción de mover fácilmente. No, se necesita algo de un tercero. Vamos a mover aquí a contratos.
Una vez que la hemos movido a contratos, miremos aquí a ver si sigue encontrándola. Sí, lo único que necesitamos es cambiar nuestro namespace para que se acorde al que está aquí, a este de acá. Entonces vamos a darle un poquito de separación, simplemente para que se vea como más bonito. Y como aquí ya estaba la referencia a contratos, lo encontró sin ningún inconveniente. Listo. Lo siguiente que necesitamos es sobre este de acá generar las interfaces concretas. Entonces yo puedo decir acá agregar nuevo elemento interfaz y gestión categoría. Esta interfaz que sea pública y que implemente y gestión base con la entidad categoría. Listo. Lo mismo para nuestra gestión de presupuesto. Listo. Ahora que ya tenemos nuestras interfaces, vamos a ir nuevamente a nuestro controlador. Este controlador no lo vamos a manejar simplemente de esa manera, sino que en nuestra API por aquí tenemos ahora algo que se llama Ninject Web Common y él agrega algunas líneas de código, pero la que nos interesa es esta que dice Register Services. Aquí vamos a hacer nuestros bindings similar a lo que hicimos en el módulo en la capa de dependencias. Vamos a decir kernel.bind. Vamos a decir que sea la gestión de categoría a gestión categoría. Para que esto funcione necesitamos algunas referencias. Necesitamos contratos, necesitamos dominio y necesitamos negocio. Vamos a decir acá, sí, y a este de acá también. Ok, dice no, pero esto no me funciona por algo muy simple. Este de acá necesita decir cuál es, lo mismo que el otro que tenemos por acá en negocio, gestión presupuesto. Necesitamos decirle que utiliza la gestión de presupuesto. Perfecto. Ahora que ya tenemos esto, lo siguiente va a ser decirle a nuestro controlador qué va a utilizar. Para poder decirle eso, necesitamos añadir un comportamiento en este método de creación de kernel y justo antes de retornar el kernel, que es el que se va a utilizar,
vamos a decirle a nuestra configuración global, ¿cierto? Que utilice un, ¿cómo decirlo en español? Un resolutor de dependencias que va a ser el Ninject Resolver, que es el que acabamos de tener acá con este kernel que está allí, al cual posteriormente le vamos a añadir nuestros bindings. De esta manera él va a poder entender cuál es esa dependencia, él va a poder resolver la dependencia de manera, digámoslo entre comillas, automática. Lo siguiente será modificar nuestro controlador que está por acá y vamos a añadir algo muy simple, muy similar a algo que ya hemos hecho anteriormente, y es de decir y gestión categoría, y vamos a crear un constructor en donde vamos a recibir un objeto de ese tipo. Lo único que vamos a hacer acá es añadir que sea de solo lectura, y con esto ya habremos terminado nuestra implementación de inyección de dependencias. Lo que necesitamos ahora es poder decir, bueno, este señor de acá no va a retornar un string, va a retornar una categoría. Esa categoría está en el dominio, entonces no vamos a retornar esto, sino que vamos a retornar nuestra gestión punto obtener todos, que es lo que necesitamos acá. Lo mismo para obtener uno, que es el que está por allí. Vamos a mirar cómo añadir otro, que será una categoría. Y vamos a decir acá dis.gestión, agregar categoría. Vamos a decir por acá que este es para editar una categoría. Vamos a decir por acá y para eliminar, bueno, el de eliminar está asumiendo que solo tengo el ID, lo debo consultar de manera única e inequívoca para poderlo hacer. Por ahora no lo vamos a implementar, simplemente estos de acá, y realmente la prueba la vamos a ejecutar sobre obtener todos. Ahora, actualmente no tenemos ningún dato en esa base de datos. Vamos a añadir algunos elementos. Por aquí está nuestra base de datos de finanzas personales, o sea, nuestra categoría. Y vamos a añadir un par de categorías. Añadamos una categoría vivienda. Añadamos una categoría entretenimiento. Añadamos alguna categoría adicional de presupuesto, algo así como, no sé, deudas. Yo sé que ustedes, los que están viendo este video, no tienen deudas, pero hay gente que las tiene. Así que, pues por respeto a ellos, vamos a dejar este ítem acá. Muy bien, vamos a validar que nuestra web API nos obtenga todos los elementos. Antes de ejecutar la aplicación, siempre es bueno validar ciertas cosas. Bueno, primero voy a cerrar todo esto. Después de todo, lo que quiero validar es que esta aplicación esté como proyecto de inicio, que es mi web API,
Y vamos a validar que en el web config esté la conexión a Entity Framework. Entonces lo primero, voy a ver si aquí dice algo que diga Entity Framework, no lo hay. Entonces en mi capa de datos, mi appconfig, sí lo hay. Entonces hay una sección que se llama Entity Framework. Miremos acá, config sections, tampoco está esa parte, entonces vamos a agregarla completa. Los config sections lo mejor es agregarlos siempre al principio, porque se van a utilizar a lo largo del web config o pues del archivo de configuración que aplique. Lo siguiente es mirar si hay connections strings. Bueno, este Entity Framework ya sabemos que no está. Entonces lo podemos agregar aquí al final, no hay problema. Miremos si hay connections string. No hay connection strings. Entonces vamos a añadir nuestra cadena de conexión. Es de vital importancia agregar esta cadena de conexión, si no, no vamos a poder utilizar nuestra web API. Algo que también es muy importante antes de realizar la ejecución es que tengamos presente que como no hay una conexión directa entre nuestra web API y nuestra capa de datos, no hay como él sepa cuál es el Entity Framework que debe utilizar. En ese sentido tenemos dos opciones. La primera opción es que se registre en la GAC, en la Global Assembly Cache, en los DLLs de Entity Framework que se necesitan. La otra opción es manualmente añadir en estas referencias una referencia a Entity Framework. Vamos a utilizar esa opción. ¿Dónde la encontramos? Bueno, vamos a abrir nuestra carpeta en el explorador de archivos y vamos a copiar. Vamos a añadir la referencia. Ahora sí, vamos a buscarla allí y dentro de Package, por aquí está Entity Framework 6, que es la que estamos utilizando, y para .NET 4.5. Vamos a añadir las referencias a ambos DLLs que están allí. Esto lo hacemos para que al momento de ejecutar él encuentre los ensamblados de Entity Framework necesarios para poder trabajar. Bien, ahora guardamos todo y vamos a proceder a ejecutar. Otra característica importante antes de ejecutar nuestra web API es que de manera predeterminada Entity Framework utiliza una creación de proxies al momento de generar los datos. Estos proxies tienen un inconveniente y es que no se pueden serializar. En este caso nosotros necesitamos serializar los objetos, bien sea XML o bien sea JSON, dependiendo de cómo hagamos nuestras peticiones. En ese sentido, es bueno que en nuestro repositorio genérico agreguemos un constructor por acá repositorio genérico que nos vaya a permitir cambiar esta configuración. Para esto simplemente decimos this.contexto.configuration proxy creation enable, le decimos que sea falso. Y ya de manera predeterminada le estamos diciendo no nos cree proxy en ninguno de los repositorios. De esta manera tendremos una certeza de que al momento de ejecutar nuestra aplicación va a funcionar. Así que vamos a proceder ahora sí a ejecutar nuestra web API. Podemos hacerlo
de las maneras tradicionales que ya conocemos. F5, haciendo clic acá, yo lo voy a utilizar haciendo clic acá. Eh, Instalé un complemento en mi Visual Studio que permite hacer depuración sobre Google Chrome. Es interesante porque si uno tiene código JavaScript se puede hacer, pero demora un poquito la utilización. Para acceder a las APIs, simplemente decimos el servidor y el puerto /API y el nombre de nuestro controlador como si fuese una aplicación MVC común y corriente. Accedemos y de manera predeterminada él hace una serialización XML en donde vemos la vivienda, el entretenimiento y las deudas. Ahí ya tenemos al menos uno. Todavía no podemos ver nada de presupuesto porque no hemos insertado. La idea es que en el siguiente video veamos cómo desde una aplicación externa invoquemos la web API y podamos crear tanto elementos, por ejemplo aquí en categorías o editarlos, como elementos en presupuesto. Esa es la idea, ese es el objetivo, hacer una aplicación para la tienda de Windows 8 que logre hacer eso utilizando web APIs.